Con esta primer tarea que ya configuramos, vamos a ir haciendo unos cambios progresivos para ir mostrando las bondades que tiene Jenkins. Una de las primeras cosas que vamos a hacer con esta tarea es que vamos a configurar que cuando se ejecute la tarea despliegue en el servidor Nexus que tenemos corriendo en el puerto 8081. Entonces vamos a abrir el Nexus y verificamos que no hay paquetes en este momento en el snapshot. Opa, ¿qué pasó con el Nexus? Que no hay paquetes en el servidor de repositorio de artefactos. Como el servidor no responde, vamos a levantarlo. Entonces vamos a conectarnos a este servidor. 34. Ok, la IP cambió. Entonces utilizamos la consola para conectarnos. Siempre copiamos desde el Amazon la cadena de conexión. Listo, ya estamos autenticados. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es utilizar Nexus Start. Y el password es Nexus porque recuerden que lo tenemos ejecutándose con un usuario específico para ese proceso. Una vez Nexus arranque, aquí ya arrancó Nexus. Entonces listo. ¿Qué sucede con Nexus? Vamos a autenticarnos con el usuario por defecto, que en este caso es admin 123. Y una vez ya estemos autenticados, tenemos acceso a los repositorios. Tenemos repositorios de terceros, que es donde se alojarán todas las librerías que van a llegar de Maven Central, por ejemplo, si lo llegásemos a configurar, que en este caso nuestro objetivo no es configurar todavía esa parte, sino mostrar cómo podemos desplegar nuestros artefactos en el servidor de repositorio. Vemos aquí que están los release y vemos los snapshots. En este caso, vamos a configurar el flujo de Jenkins para que publique de manera automática el snapshot cada vez que ejecutemos el trabajo. Cada vez que él se conecte a GitHub, descargue los fuentes, los compile, genere el empaquetado, que para el caso de Banco Lógica es un archivo .jar, y lo publique acá en Snapshot. Para poder hacer eso, necesitamos modificar el trabajo y agregar eh, un paso que es después de la compilación. Entonces, esta acción es desplegar artefactos a un repositorio Maven. El despliegue de los artefactos al repositorio Maven, lo que vamos a hacer es que nos pide la URL del repositorio, que podemos leer acá, qué significa cada una de las cosas que están en detalle. Entonces aquí nos pide la URL del repositorio y el identificador del repositorio. Y aquí hay un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos al Nexus, copiamos la URL de el snapshot o de los repositorios para snapshots y la pegamos en esta casilla. Y para el ID, vamos a configurar un ID que va a decir Nexus Snapshots. Está bien. Y aquí nos informa algo importante, y es que este ID debe corresponder a lo que está configurado en el archivo settings.xml de Maven. ¿Ya? En ese archivo que vamos a configurar, en ese archivo colocaremos el usuario y el password con el cual se autenticarán a este servidor de repositorios. Entonces vamos a configurar ese usuario, configurar el usuario en el archivo settings.xml. Este archivo se puede encontrar en dos ubicaciones. En este caso, para este servidor, una de las ubicaciones es en el
en el etc, Maven, y la otra opción es que él se pueda encontrar en el directorio del usuario donde se configuran las librerías y los repositorios que se descargan para los procesos de compilación. La ubicación que está en el etc Maven son las configuraciones globales, y la que está en el M2, como corresponde a cada usuario, son configuraciones personalizadas. En este caso vamos a hacer toda la configuración en el etc Maven settings, porque lo queremos global. Entonces vamos a editar el archivo. etc, ok, sudo bin etc Maven settings, y vamos a ubicar una sección del archivo de configuración donde vamos a escribir o a indicar cuáles son los servidores a los cuales Maven se va a conectar. Aquí esta parte. Entonces, mire, esa es la lista de autenticación o de perfiles de autenticación que tiene para los servidores. Entonces aquí ya nos dejan una especie de guía. Vamos a insertar una cadena que ya tengo configurada acá para este efecto. Entonces, formateemos un poquito esto y recordemos que en el servidor se colocó snapshots. Creo que quedó snapshots. Vamos a buscar. Nexus snapshots. Es muy importante que este ID corresponda en su totalidad, porque es la única manera en que esta tarea va a ejecutarse de manera exitosa. El usuario con el que nos vamos a conectar al Nexus es el admin, y el password es el admin. Entonces guardamos, salimos del archivo y aplicamos y salvamos el job. Aquí ejecutamos nuevamente el job, y si abrimos la consola vamos a ver que aquí salió algo adicional después del build success. Esta vez fue muchísimo más rápido porque ya tenía todas las librerías descargadas en el repositorio, y lo que hizo fue que entró acá y publicó en el Nexus ese artefacto. Entonces, si vamos aquí al Nexus y refrescamos los snapshots, ya vemos que Banco Lógica se encuentra allí, y que el snapshot 0001 tiene una entrega que es esta compilación, este número de compilación que está aquí, que publica el POM. Es lo que en este momento está publicando, porque el artefacto no está generando pues nada más. Otra de las cosas que podemos hacer con esta automatización de las tareas es hacer la automatización de la publicación en el servidor web. Entonces, para esto vamos a crear un nuevo job que se va a llamar Banco Web, que va a ser un proyecto Maven, y que va a apuntar al otro repositorio que completa el proyecto. Entonces copiamos la URL de GitHub, eh, la configuramos aquí en administración de código fuente Git, Banco Web, utilizamos la credencial que ya hemos creado previamente, y procedemos a configurar la meta y las opciones pues, de la compilación de Maven. En este caso vamos a utilizar una meta que es Verify. Verify lo que va a hacer es que ejecuta todas las metas anteriores de Maven, o todas las fases. Entonces, ¿qué fases ejecuta? Ejecuta la validación, la compilación, las pruebas, el empaquetamiento, las pruebas de integración y la verificación del paquete. Esa es la que vamos a configurar en este momento. Aplicamos y salvamos para guardar esta tarea, y vamos inmediatamente a configurar
el servidor Tomcat antes de continuar con este proceso para poder hacer la publicación. El servidor Tomcat está en otro servidor y es importante aclarar esto porque las pruebas no las estamos haciendo únicamente en el mismo servidor. Como lo mostramos en la gráfica al iniciar todo el proceso, el Tomcat está en este otro servidor, en este servidor que está acá, y esta separación de capas nos permite a nosotros mostrar un ambiente un poco más real. Entonces vamos a conectarnos al servidor Tomcat y vamos a hacer una configuración muy sencilla, que es la configuración de los roles y los usuarios que van a tener acceso a las características de administración y de despliegue automático. Entonces editamos el archivo conf Tomcat users xml y en este archivo vamos a ubicar los roles que necesitamos para esta actividad. Previamente ya tengo listos los roles. Vamos a utilizar los roles de Tomcat, el manager de la interfaz gráfica de usuario, el del scripts, y el usuario va a ser Tomcat y el password va a ser admin. Esto es todo lo que necesitamos configurar y lo que tenemos que hacer es reiniciar el servidor. Si está ejecutándose, Catalina sh stop. Aquí tenemos un error porque el servidor no estaba en ejecución y Catalina start, y aquí en este momento el Tomcat ya inició. Ok, comprobemos la ejecución del Tomcat. Esto lo hacemos con la URL que tenemos. Por el puerto 8080 y tenemos que el Tomcat ya está en ejecución. Y comprobamos que tenemos acceso a la administración utilizando el usuario y el password que configuramos. Y aquí vemos las aplicaciones que están desplegadas en este momento. Entonces ahora, en Jenkins lo que tenemos que hacer es que vamos a configurar y a instalar un plugin adicional para poder hacer este despliegue. Entonces en los plugins disponibles vamos a buscar un plugin que se llama Deploy to Container. Este plugin lo vamos a instalar sin reiniciar el servidor y vamos a ir inmediatamente a la tarea a configurarla.